Quiero empezar hablando de un concepto que es un oxímoron, que es el concepto del ser humano. El ser humano es un oxímoron. ¿Y qué quiere decir la palabra oxímoron? Los conceptos que revisten esta calidad son aquellos que despiertan una antagonía en relación a dos elementos que se contraponen entre sí simultáneamente. ¿Qué quiero decir con esto? El ser humano es un ser maravilloso y patético simultáneamente. Y en de esta antagonía y de esta potencia, porque el ser humano es eso, potencia, es posibilidad pura, y así lo entendía Martin Heidegger cuando pone el concepto de la existencia inauténtica. Que la charla, irónicamente, se llama existencia auténtica, y que esa es la finalidad última. ¿Por qué la existencia auténtica? Porque yo creo que la existencia auténtica es el concepto axial que reviste a todo el género humano y en el cual, mejor dicho, confluyen todas las problemáticas inherentes a la existencia humana. La existencia auténtica parte de la filosofía existencialista, la corriente existencialista, que parte de la angustia del ser humano. ¿Y la angustia por qué? Por su finitud. El ser humano es el único ser vivo que es consciente de su finitud, es decir, es consciente de que se va a morir. Y eso genera un problema o una dicha muy grande. ¿Por qué? Porque acá despierto nuevamente el antagonismo que había planteado anteriormente respecto de la maravilla y lo patético. Cuando el ser humano es consciente de su finitud, es decir, es consciente de que su tiempo en este mundo es finito, que en algún momento se acaba, o se angustia o lo disfruta y se entrega el goce y hacer que esta vida valga la pena. Aprovechar el tiempo, que es el recurso más preciado que tenemos, porque es el único que no podemos comprar con todo el oro del mundo, en hacer cosas maravillosas. Pero esto, estadísticamente hablando, y si analizamos la cotidianidad de cada uno de nosotros, no es algo que prima usualmente. Usualmente tendemos a la angustia por el hecho de saber que nos vamos a morir y no sabemos para qué venimos al mundo, ni de dónde venimos, cuál es nuestro sentido en esta vida. Y todas las respuestas nos hemos pasado toda la vida buscando esto, desde los filósofos de la antigua Grecia hasta la contemporaneidad, la ciencia, la religión. Todos nos brindan una respuesta que nos resulta insuficiente. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser imperfecto y toda respuesta que puede encontrar el ser humano está brindada por el mismo ser humano y por esta necesidad a veces de crear entidades superiores, en muchos casos la religión, dioses, sin importar que Dios sea, nos brinda un motivo de la existencia, nos brindan, nos dicen de dónde venimos y que la muerte no es tal cosa, sino más que una mera transición de un plano a otro, sino que no es el fin de nada. Y esto busca surtir un efecto analgésico sobre los individuos. Pero, como bien diría un amigo, que hace una gotera no se soluciona con un balde, no se resuelve lo que está en el techo. Estos problemas, ¿por qué la existencia auténtica reviste estos problemas? Porque el ser humano, en búsqueda de satisfacer esa necesidad o de amortiguar el dolor de la misma existencia, se encierra en una vida monótona que está empaquetada o previamente diagramada. Martin Heidegger habla de que el ser humano es el ser ahí, el Dasein, dicho en alemán.
El ser ahí quiere decir que somos seres expectorados al mundo y que somos posibilidad pura, entonces, el devenir, la posibilidad de todas las posibilidades de la muerte. Después, lo que nosotros queramos. Nosotros le tenemos miedo a eso, porque le tenemos miedo al caos. Y acá entra algo fundamental que es inherente a la vida, que es el concepto de caos. Y cómo renegamos de él en función de la apreciación que hacemos del caos. Nosotros podemos nutrirnos de la volatilidad del caos y en función de ello hacer seres únicos e irrepetibles. No, por el contrario, nosotros buscamos la previsibilidad, requerimos la seguridad, que todo sea previsto y obedecemos a normas de conducta que nos son impuestas por estructuras socioculturales inherentes a nuestra época, a nuestra sociedad, a nuestra clase social, a nuestra clase económica y montones de estructuras socioculturales que inciden en nuestra vida. Foucault esto lo retrata muy bien en el libro Las palabras y las cosas, cuando se refiere a que el ser humano nace al mundo y ya de entrada le imponen un idioma, un sistema métrico, un sistema económico, una clase social, como bien dije hace un momento. Son un montón de estructuras que uno, quiera o no, atraviesan al individuo e inciden sobre su voluntad. Entonces, acá entra a reflejar un montón de conceptos, pero el fundamental es el de la libertad. Y plantearnos al ser humano es libre, pues libre hasta cierto punto, goza de un margen de autonomía. La sociología se ha planteado este problema desde su existencia como ciencia. Max Weber, el padre de la sociología, plantea de que el ser humano es un ser libre, autónomo, y por otro lado, las figuras más estructuralistas, más radicales, como Levi-Strauss, plantean de que el ser humano está atravesado por las estructuras y que su voluntad y su desenvolvimiento en el pragma está revestido de todas esas incidencias que tiene las estructuras socioculturales que lo atraviesan. Es decir, que su voluntad no es tal y su libertad tampoco. Entonces, hay posturas medias, como la de Pierre Bourdieu o la de Talcott Parsons, que sitúan al ser humano. Permitamos un momento. Le decía hace un momento que en la sociología hay dos posturas contrapuestas, una de la relativa a Max Weber y otra de la relativa al estructuralismo, con Levi-Strauss, Michel Foucault. Y entramos un poquito en relación a la obra de Michel Foucault, Las palabras y las cosas, donde él retrata que el ser humano se encuentra atravesado por un idioma, por un sistema métrico, por un sistema económico, y eso lo condiciona. Si bien hay otros autores que plantean que el ser humano goza de una autonomía plena, y otros que dicen que el ser humano se encuentra atravesado por estructuras y que su proceder a la vida responde nada más y nada menos que a la incidencia de todas esas estructuras, que su voluntad no es tal, sino que es un cúmulo de estímulos. Hay posturas que sitúan un punto medio, que responden mejor a la lógica y al sentido común, que son las como la de Pierre Bourdieu o la de Talcott Parsons, que sitúan un punto medio, que dicen que el ser humano se encuentra atravesado por estructuras socioculturales, pero que goza también de una autonomía. Entonces, y yo acá saco de contexto, aprovecho para sacar de contexto a Jean-Paul Sartre, que dice: una persona es lo que hace por lo que han hecho de ella. Él no quiere decir lo que yo quiero decir con eso, pero él estaba totalmente, él abogaba por la libertad plena del ser humano. Sin embargo, esa frase se puede sacar de contexto y podemos decir que Jean-Paul Sartre podía plantear un punto medio entre estos postulados, entre la estructura y la autonomía del ser. Entonces si decimos que gozamos de cierta libertad, pero al mismo tiempo nos encontramos atravesados por un montón de factores externos, es fundamental retratar el concepto de la verdad, entender por qué no existen dogmas, o por qué hay una verdad, o hay varias verdades, o no mejor dicho, no existen hechos, solo hay interpretaciones. No hay una verdad, es un cúmulo de verdades en función de la apreciación que cada persona le dé al hecho en sí. Esa frase de Nietzsche, no hay hechos, solo hay interpretaciones de los hechos,
abre un abanico de posibilidades inconmensurables que está estrechamente vinculado con lo que les planteaba hoy en función de la existencia auténtica. El ser humano es posibilidad en función de que no existe verdad revelada. No sabemos de dónde venimos, no sabemos ni a dónde vamos. No existe una verdad revelada porque no nacimos con un manual que nos permita decir, bueno, venimos al mundo con estos fines y a tales efectos. Entonces esto, volvemos a la cuestión relativa a la angustia, que no existan verdades y un poco te atemoriza el hecho de que decís, no existe certeza de nada, no sé qué es bueno, qué es malo, no sé cómo proceder, necesito que me bajen una línea. O no necesito que me bajen ninguna línea. Me entrego a la volatilidad, me hago carne del caos, que es un concepto hermoso ese. El de caos y la relación que tiene el caos, el hacer del ser humano carne con el caos, que se llama antifragilidad. La antifragilidad es un concepto que acuña Nassim Nicholas Taleb, que es un teórico libanés, y escribe un libro que se llama Antifrágil, puntualmente, como el concepto antónimo a frágil. Porque él se pone a preguntar, se pregunta a sí mismo ¿cuál es el antónimo de frágil? Y podríamos decir que es lo robusto, lo resiliente, lo que soporta un estresor. Dice, sí, pero no lo terminaba de convencer, eso no es el antónimo exacto. Porque dice, lo frágil es aquello que ante un estresor, es decir, una copa se cae, y el estresor, es decir, el golpe por el suelo, se rompe. En cambio, lo robusto, lo resiliente, un vaso de plástico se cae al suelo y no pasa nada, soporta el estresor. Entonces dice, no. Lo antifrágil es aquello que en función del estresor surge nuevo y mejorado, se nutre de la volatilidad. El autor le llama cisnes negros a los sucesos adversos que atraviesan la vida. Y dice, el ser humano debe velar por la antifragilidad como una filosofía de vida. Y daba el ejemplo para ilustrarlo mejor del fénix. Por ejemplo, el fénix es un ser robusto o resiliente, porque ante el estresor de su muerte, él surge de nuevo, pero no nuevo y mejorado. Él dice, en cambio, la hidra, ese ser mitológico, al que se le cortaba una cabeza y le salían dos, es antifrágil, porque ante un estresor surge nuevo y mejorado, se nutre de la volatilidad. Entonces, eso es podemos atarlo a la noción esta que tenemos de libertad y en función de la posibilidad. Sabemos que estamos atravesados por diferentes factores externos que inciden sobre nuestra voluntad, pero al mismo tiempo gozamos de un margen de autonomía en la que podemos crear. Y crear y aprovechar el tiempo que tenemos, que es finito, nuestra vida es finita, y velar por vivir plenamente. O acá hay algo fundamental, que es tratar el concepto de vivir. El concepto de vida, desde la fisiología, podemos decir, sí, bueno, nacemos, transcurren nuestros días hasta que llega nuestro fin, en el medio nos reproducimos, no tiene más lógica que eso. Ahora, en cuanto a la vida en un sentido mucho más filosófico, donde nos abocamos por desentrañar y desglosar el concepto, vemos que es difícil responder qué es vivir. Porque es como responder qué es la felicidad. Son cuestiones netamente subjetivas, que acá volvemos a la cuestión relativa a la inexistencia de verdades. No hay verdades reveladas. Entonces, al no existir verdades reveladas, existir tantas verdades como intérpretes, las posibilidades son hermosas, porque entendemos que la única verdad es la que tenemos nosotros mismos, que no existe ningún secreto. El secreto es que no hay secreto, justamente, y que la verdad que realmente importa es la que nos damos a nosotros mismos. Y es lo único relevante a la vida, y el único sentido que vamos a brindar a la vida es el que nosotros le damos. Si esperamos una directiva mayor, no va a llegar nunca y no nos va a satisfacer. Entonces vamos a vivir, vamos a existir, mejor dicho, de la manera inauténtica, sin velar jamás por la autenticidad y ser realmente lo que nosotros sentimos, ser fiel a nuestras pasiones, a nuestras pulsiones más profundas. Entonces, entregarse a eso, yo creo, por ejemplo, mi verdad respecto de la vida,
y de la felicidad es la apreciación de la belleza. Ahí podemos ponernos a discutir qué es la belleza también. La belleza en el sentido estético, la belleza, ¿en qué aspecto? Cuando yo veo una obra de arte, cuando escucho música que me gusta, cuando disfruto un momento, ¿qué es la belleza? Yo comprendo que la belleza es la pulsión del amor. Cuando uno se siente conmovido, se siente atravesado por cualquier suceso, situación, incluso hasta por el propio pensamiento, cosa de la belleza. Y la vida es eso, a fin de cuentas, a mi parecer, la apreciación constante de la belleza. Y la belleza reside en hasta las cosas más ínfimas y más irrisorias. Es decir, la belleza puede estar en el abrazo de un amigo, en la mirada de tu pareja, en dar a luz un hijo. En cada momento que nosotros decimos es la simplicidad y es tan fugaz, pero ahí radica lo esencial. Y acá hay otro concepto que te quiero atacar, que es lo esencial. ¿Qué es lo esencial? ¿De dónde emana la belleza? Lo esencial es aquello que no se puede comprar ni con todo el oro del mundo. Porque no alcanzaría, porque es aquello que no tiene precio. Sí goza de valor, pero no de precio. Y son las cosas simples a las que me refería. Lo esencial es lo que nutre la vida, a mi entender. Es donde reside la belleza y lo que le otorga sentido, conforme a mi criterio. Me gustaría escuchar, a ver qué opinan al respecto de todos estos planteos que he ido realizando. No sin antes hacer una cita de Nelson Mandela, que hace alusión en un discurso a que el miedo mayor del ser humano no está en ser inadecuado. El miedo mayor del ser humano es su poder inconmensurable. Es la luz y no la oscuridad del ser humano lo que nos aterra. Y dice que optar por la mezquindad no sirve al mundo. No hay lucidez en encogerse para que los demás no se sientan inseguros junto a uno. Nuestro destino es brillar como los nenes. Y conforme dejamos que nuestra luz propia alumbre, inconscientemente permitimos lo mismo al demás. El hacerlo, nuestra presencia automáticamente libera a otros. Yo quiero darle las gracias por el espacio, por poder dialogar de esto. Quiero escucharlos a ustedes, quiero que me planteen sus verdades, sus apreciaciones, sus críticas, porque yo vengo simplemente acá a sembrar dudas, porque no creo en las verdades reveladas, como les dije hoy. Y me gustaría que, bueno, hagamos el ida y vuelta respecto a todo lo que se ha ido tratando, incluso introduciendo cosas sobre la experiencia de cada uno, para que vayamos cerrando una idea y nos enriquezcamos entre todos. Así que, si alguno quiere hacer uso de la palabra, bienvenido. Pasamos ya a un plano más coloquial y hacemos una suerte de ronda básica, no la vamos a poder generar. Procedo a ustedes. ¿Qué es el caos? ¿Y por qué en el caos reside la belleza? ¿Una pregunta a mí o a la...? Es una pregunta a vos. El caos, como he dicho hoy, es la volatilidad, es el devenir incognoscible. Es el cambio incognoscible. El cambio incognoscible más grande de todos es la muerte. Uno no le teme a la muerte porque deja de existir, sino porque no sabe si deja de existir o no. No sabe si le va a ir rogar dolor o no. Es una simple promesa plagada de montones de hipótesis y de teorías. Pero la incertidumbre es el caos. Esa insatisfacción constante y el problema del ser de no entregarse a eso, de no aprender a convivir con eso. Porque cuando uno aprende a convivir con el caos, aprende a bailar bajo la lluvia. Y ahí no existe adversidad, sino solo hechos que no gozan de valoración alguna más que la que nosotros le damos. Valoración positiva o negativa. La adversidad no existe. La adversidad es una interpretación o una categoría que le adjudicamos a un suceso X. Puede ser voluntario, ¿no? Y lo mismo que en los momentos felices o gratos. Si bien hay cuestiones que hegemónicamente gozan de un concepto al respecto de qué es positivo o qué es negativo, tenemos criterios de un montón de cosas, como la muerte, especialmente la muerte ajena.
La muerte ajena, digo, respecto de nosotros, pero la muerte de los familiares no es nada gratis. Pero sí es un suceso objetivo, si podemos verlo de una manera objetiva. Jamás se aprecia lo objetivo al 100%, siempre goza de la cuestión subjetiva, por eso la verdad es incognoscible, porque es imposible conocer un hecho en sí, siempre es para sí, pero el hecho en sí es imposible de valorar. Pero las valoraciones sí dependen de nosotros. Y eso depende mucho de la inteligencia emocional y el desenvolvimiento que uno haga al respecto y la interpretación, que puede demandar, o sea, la interpretación no es inmediata, y digerir un pensamiento es como la reflexión. Hay reflexiones que demandan vidas enteras, por eso se puede vivir toda una vida sin despertar jamás, toda la vida dormido. No sé si contesté. ¿Qué definís como reflexión? La reflexión es, a mi entender, enfrentarse a uno mismo. Enfrentar las pasiones de uno mismo que implican el desafío más grande, porque requieren el autoconocimiento y requieren someter al ego para que uno realmente se encuentre con aquello, con aquellas asperezas que a uno le duelen, pero que son su esencia misma. La reflexión es encontrarse con la esencia, pero hay que pasar para el labio. ¿Son malas? No, las pasiones no son buenas ni malas, no existe bueno ni malo. Es la valoración que cada uno le da al autor. Hoy lo que fue bueno, mañana puede ser malo. Puedo ser la misma persona que no te recuerdo. ¿Ejemplo? Si hoy me tomo esa botella de vino, hoy va a ser bueno, pero si mañana tengo una resaca galopante va a ser malo. Pero el momento de felicidad no te lo tiene nadie. Ah, bueno, eso también. Se remonta a las interpretaciones de cada uno. No, yo un poco, a ver, no, por ahí esta charla la hemos tenido cualquier viernes o miércoles, día de la semana normal, entonces por ahí, por un lado estamos acostumbrados a tenerla y por el otro está bueno rememorarla cada tanto, justamente por esto que decís de un poco mantener activa la inteligencia emocional y un poco de todo, que si bien fue muy amplio, digamos, he captado por ahí dos cositas que me gustaría decir, digamos, y ir procesando mientras te las digo, porque la verdad que no tengo nada armado, pero sí un poco vincular esto de la inteligencia emocional con el detenerse a captar la belleza. O sea, porque esto de que decide la belleza de los momentos, creo que muchas veces se nos pasan por adelante, digamos, y lo vivimos, y capaz caemos después de un tiempo, o capaz nunca caemos, como decís, que hay personas que viven dormidos. Entonces, yo la verdad que lo hemos charlado muchas veces, pero creo que el tener estas charlas un poco nos hacen ver y nos hacen despertarnos para decir, che, bueno, estamos viviendo este momento, vamos a detenernos, vamos a disfrutarlo ahora, y que no se pase corriendo, digamos, y mañana o pasado, que a veces, bueno, a ver, pasa, ¿no? De que por un motivo u otro, digamos, no nos detenemos a apreciarlo y después decimos, che, bueno, ¿qué momento pasamos? Bueno, me parece que es importante y a su vez complicado, digamos, tener la inteligencia y la madurez para detenerse en ese momento y decir, che, bueno, nosotros como hemos tenido varios vinos, digamos, y que nos gusta, perdón, o varias charlas, capaz con agua a veces, pero digo, poder frenarse en ese momento y decir, che, estamos siendo felices, o estamos pasando un momento bello. Pero lo quería vincular un poco de eso con el lado de la inteligencia emocional, y por ahí lo difícil, o por lo menos por ahí yo entiendo ese término, digamos, es tener la capacidad de detenerse a admirar esa belleza en determinado momento, ¿no? Pero
saliendo un poco de lo técnico, porque capaz que por ahí no puedo pensar mucho en ese sentido, sino en un lenguaje más burdo, creo que varias veces hemos tenido ese tipo de momentos y justamente con vos yo personalmente he llegado capaz a esa inteligencia de poder detenernos a apreciarlo, y por ahí en otros momentos también bellos de la vida a uno no le pasa justamente porque no hay quien te active esa inteligencia de ponerse a vivirlo ahí y ahora. ¿Alguno más que Se puede decir que sin la interferencia de algún tercero es más difícil llegar a esa inteligencia emocional. Como si la interferencia de un tercero. Solo es mucho más difícil. Y solo es medio difícil plantearse la vida mismo porque somos seres gregarios. Entonces, o sea, si existiéramos solos, también la vida de bien abstracta. Primero porque no encontraremos explicación. Y segundo que no hay explicación ninguna porque realmente seríamos un punto en una hoja en blanco. Y tampoco hubiéramos desarrollado nada porque el ser es función de su carácter gregario y su interrelación con los demás. O sea, somos de base un ser social. No hubiera habido necesidad ni de desarrollar un lenguaje si fuéramos únicos.